Desalineadas, desalineados, bienvenidos, bienvenidas a su programa de orientación legal y social, La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Y el día de hoy abordaremos un tema de singular importancia, los contratos de arrendamiento. El derecho a una vivienda digna es un derecho garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. Lamentablemente, esto no siempre se cumple y no siempre está aterrizado en la realidad. Dicho sea de paso, datos oficiales actualizados hasta el año 2018 y proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, más conocido como INEC, señalaban que aproximadamente casi 600,000 personas en nuestro país carecían de vivienda propia. ¿Qué desembocaba esto? Que muchos de ellos arrendaban su vivienda y carecían de un bien inmueble propio, generando problemas, conflictos sociales, económicos entre arrendatarios y arrendadores. Es por ello que, para referirnos al contrato de arrendamiento, es necesario citar lo que dice textualmente nuestro ordenamiento jurídico, en este caso el Código Civil. Y me permito leerles textualmente lo siguiente. El Código Civil define como un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por ese goce. Obra o servicio, un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras especiales. Es por ello que me permito plantearle la primera interrogante, la primera pregunta aquí a mi compañero de fórmula, a mi compañero de todas las semanas, a Mauro Andino Reynoso, y le pregunto lo siguiente: ¿el contrato de arrendamiento, Mauro, puede ser verbal o escrito? De acuerdo a la ley de inquilinato, ¿cuál es el tiempo mínimo para este tipo de contratos? Bienvenido, te escuchamos, por favor. Gracias, Mauro, qué gusto poder nuevamente volver a compartir en este segmento de orientación legal y social. En relación al tema que vamos a tratar en esta tarde, en este día, tengo que señalar que lo que tiene que ver al contrato de arrendamiento está ceñido estrictamente a la ley de inquilinato. Perfecto. Y este contrato, dice la ley, que puede ser verbal o escrito. Lo primero. Lo segundo, cuando se trate de un contrato cuyo canon de arrendamiento pase de un salario mínimo vital del trabajador en general, necesariamente tiene que ser por escrito. Perfecto. Lo otro. Es decir, si sobrepasa los $400, correcto, tiene que ser por tiene escrito. que ser por escrito, correcto, de acuerdo al salario básico unificado. El otro punto importante que tú planteabas, ¿qué tiempo tiene que establecerse en el contrato de vigencia del arrendamiento? Y allí la misma ley establece que en caso se trate de vivienda, mínimo tiene que ser para 2 años. Correcto. Considero, Mauro, que es necesario, y yo sugiero a nuestros amigos y amigas, que cuando vayan a arrendar un inmueble, bien por parte del arrendador, bien por parte del arrendatario, siempre lo hagan por escrito. ¿Por qué? Porque allí se determinará cuáles son los comparecientes, el arrendador, el arrendatario o el que esté encargado, ¿sí? El inquilino, el canon de arrendamiento, el plazo, el objeto, ¿sí? La prohibición de que no se haga a lo mejor adecuaciones o se suba arriendo sin autorización del propietario o del arrendador. Perfecto. Ahora, tú nos has dado ahí varias luces, varios detalles que son muy importantes, pero como tú conoces, en la cotidianidad generalmente se producen varios inconvenientes. Hay a veces una relación muy tensa, muy conflictiva entre el dueño de la vivienda, quien te arrienda, el departamento, la casa y, por supuesto, aquel que está ocupando, es decir, entre arrendatarios y arrendadores. ¿Cuáles son estos problemas más comunes que se van generando en esta relación, repito, a veces tensa entre las partes? Mira, así como hay propietarios, arrendadores que actúan adecuadamente, también hay inquilinos o arrendatarios que actúan de una manera diferente. Pero en el primer caso, ¿cuáles son los problemas que se generan por parte del propietario, del arrendador o de quien tiene la responsabilidad de arrendar ese inmueble? Primero, que por lo general a veces no suscriben un contrato escrito de arrendamiento. Segundo, cobran un canon de arrendamiento más allá de lo que establece la ley. Así es. Sí. Tercero, no les dan las facturas o los comprobantes
por los pagos del canon de arrendamiento. Y últimamente hemos visto que inclusive les cortan los servicios básicos como luz, común, por ejemplo, agua potable. ¿Para ¿Para qué? qué? Quieren despecharles y que ya desocupen la vivienda. Para despecharles, para presionarles y que desocupen y entreguen ese bien inmueble porque probablemente hay problemas o conflictos entre ellos. Lo cual es incluso hasta inhumano. Es inconstitucional e ilegal. Así es. La energía eléctrica. Eso está prohibido definitivamente. Absolutamente. Ahora te invierto la pregunta ahí. Yo te había dicho generalmente cuáles son los inconvenientes entre el dueño de la vivienda y la persona a la que le está arrendando. Ahora al revés. Desde quien arrienda en contra del dueño de la vivienda, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Bueno, allí lo que tú me estás planteando es cuáles podrían ser los problemas que se generan por parte del inquilino. Correcto. O del arrendatario. Bueno, hay muchos, lamentablemente. Uno de los principales que omiten en cancelar puntualmente los cánones de arrendamiento. Así es. En los contratos por lo general se estipula que dentro de los primeros 5 días se cancelará el canon de arrendamiento, pero no lo hacen. A veces se pasan 10 días, 15 días o inclusive caen en mora en 2, 3 o 4 pensiones locativas. La otra, que subarriendan sin autorización del propietario. También es muy común esto. O hacen modificaciones sin que autorización. tampoco esté autorizado por el propietario o por el arrendador. Hay algazaras, hay reyertas y hay una serie de problemas que eso crea un conflicto y que en definitiva después tienen que llegar ante la justicia. Ahora quiero plantearte otra interrogante sobre una cuestión que es muy común también. Aparte de lo que tú señalaste, que el arrendador en muchas ocasiones no tiene un contrato por escrito, a veces también se produce un cobro excesivo que rebasa lo que está señalado por la ley. Es decir, el propietario arrendador, y ahí te pregunto, ¿puede o no puede cobrar lo que a él le dé la gana en palabras simples y coloquiales? Y si es que esto ocurre, ¿qué es lo que procede legalmente para que alguien pueda exigir sus derechos? En este caso no es que el arrendador o propietario o quien represente a ese propietario del inmueble que puede cobrar lo que él quiera. No es así. Él tiene que cobrar lo que establece la ley de inquilinato. Cuando estamos hablando de vivienda, ¿sí? Vivienda taller o vivienda negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que establece la ley de inquilinato? Que no se puede cobrar más allá de la 12ª parte del 10% del avalúo catastral que se encuentre en la municipalidad inscrito ese bien inmueble. Excelente dato el que acabas de No entregar. puede cobrar más allá de ello. Excelente. Ejemplo, si un bien inmueble cuesta $60,000, de estos 60,000, si está avaluado en 60,000 en el registro en el municipio, $60,000, ¿qué es lo que habría que hacer? De aquí habría que sacar la 12ª parte del 10%, de los 60,000 sería 6,000. El 10% Sí, primero. A de ver, eso- un poquito ahí para a ver. ordenarnos. A ver, de los $60,000 habría que sacar el 10%. El 10%, que vienen correcto. a ser $6,000. 6,000. Y De esos $6,000, la 12ª parte, dividirle para 12. Para 12, Y que nos vendría a dar $600. Ese sería correcto. el canon de arrendamiento que legalmente tendría que pagar el inquilino o arrendatario al propietario o al representante del dueño de ese inmueble. Ahora, ahí te repregunto sobre este tema. ¿Qué consecuencia jurídica o qué problemas acarrea que el arrendador cobre lo que le dé la gana y que cobre más allá de lo que la ley le permite? ¿Qué trámite se puede seguir para intentar parar este cobro excesivo o para lograr recuperar ese dinero que en exceso se le ha cobrado? En estos casos, el inquilino o el arrendatario, ¿qué es lo que puede hacer? Concurrir ante el juez de inquilinato y demandar pidiendo la restitución de lo que se ha cobrado en exceso. Perfecto. ¿Por qué? Porque no es cuestión de cobrar lo que se quiere, pero en la práctica, Mauro, Muy buena eso información. es lo que ocurre. Pero esto es importante Pero para si que la usted, gente amigo o sepa amiga, y exija, es víctima de ese Exactamente. cobro excesivo, usted tiene todo ese derecho para acudir, demandar, buscar un abogado o Perfecto. inclusive, Mauro, buscar el patrocinio de un abogado de la Defensoría Pública para que gratuitamente le patrocine
y se pueda llegar inicialmente a lo mejor a un acuerdo a través de la ley de mediación y arbitraje y solucionar este impasse. Es muy valioso lo que y tú aparte acabas de algo mencionar. importante. Es decir, defienda sus derechos, no es que le pueden ¿Sí? cobrar lo que Y quiera. aparte, Mauro, el propietario, arrendador, puede ser sujeto también de otra sanción que le impone el juez de inquilinato. ¿Cuál sanción? Que es un valor del canon de arrendamiento que le impone como sanción no también, solo devolver el excedente sino que también cobró. un canon de arrendamiento como sanción que le impone el juez de inquilinato. Perfecto, muy importante la información que tú nos acabas de entregar este rato, así que no se deje. Si están abusando, si están violentando sus derechos, exija el respeto de los mismos. Ahora bien, tú señalaste que entre uno de los problemas por parte del inquilino o arrendatario, a veces es la falta de pago del canon de arrendamiento y mucho más en estos contextos de grave crisis económica, de desempleo que atraviesa nuestro país. Muchas personas nos han consultado, y esto es también frecuente, si es que esta famosa y mal llamada ley de apoyo humanitario aún les protege y si es que existe también la posibilidad de que se lleguen a ciertos acuerdos entre el arrendador y el arrendatario. Qué bien y oportuna tu pregunta en relación a la mal denominada ley humanitaria, que de humanitaria definitivamente no tiene nada, Así Mauro. es, y lo hemos dicho no tiene, varias veces. Así es. Y hay una confusión entre la gente porque cree que esa ley de alguna manera le protege al inquilino o al arrendatario, al que no tiene una vivienda, a quien está pagando a lo mejor un canon de arrendamiento, pero no es así. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la referida ley determina que no se podrá plantear o iniciar desahucios por cualquiera de las causales que establece la ley de inquilinato para dar por terminado el contrato de arrendamiento mientras dure el estado de excepción y hasta 60 días posteriores a su vigencia. En consecuencia, este tiempo ya pasó. Al haber transcurrido ya más de los 60 días desde que el presidente de la República dio por terminado el estado de excepción o, de acuerdo a lo que establece la Constitución, concluyó el estado de excepción, no hay ningún amparo, no hay ninguna protección en favor de los inquilinos o de quienes están arrendando un inmueble. Lo que te había consultado, ¿y pueden llegar a algún acuerdo entre arrendador y arrendatario en caso de que exista esta deuda de los cánones de arrendamiento? Tal vez algo referente a mediación. Evidentemente, Mauro, evidentemente. En eso nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente la ley de mediación y arbitraje, pues nos da el camino, nos abre el camino para que se evite una controversia ya de carácter legal y se pueda llegar a conciliar, a un acuerdo. Para ello se necesita fundamentalmente la buena voluntad del propietario arrendador para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque él es el que va a decidir. Ejemplo, si es que tú estás debiendo 2,000, 3,000, 4,000, el monto que sea por los cánones de arrendamiento y no tienes para pagar, lo mejor sería llegar a un acuerdo que se te permita a lo mejor pagar en cuotas adicionales al canon de arrendamiento, ¿sí? O si quiere que desocupe el propietario el inmueble, simplemente, y si estás en mora, que se pueda compensar lo que tienes en garantía, entregado en garantía, para cubrir el monto del canon de arrendamiento, pero siempre y cuando, Mauro, siempre y cuando no haya daños o destrucción en el inmueble. Pero tú topaste algo importante, siempre y cuando exista de por medio la voluntad del arrendador. Así es. Si es que no existe la voluntad, esa predisposición, el bien allí podría surge también un grave problema. Demandarle ante el juez de inquilinato, claro, porque está en curso ahí en alguna disposición allí, Mauro, de la ley de inquilinato, si ¿verdad? no se llega a algún acuerdo, para dar por terminado lógicamente que el propietario, el arrendador o quien hace las veces puede acogerse a una de las 9 causales que establece el artículo 30 de la ley de inquilinato, y la más frecuente, la falta de pago de 2 o más pensiones locativas de arrendamiento. De ocurrir esto, obviamente que el arrendatario estaría en una situación crítica. ¿Por qué? Porque presentada la demanda ante el juez de inquilinato en trámite sumario, igual tendrá que contratar un abogado, defenderse. Y lo grave, que si ya existe una sentencia y disponen la desocupación, entrega del inmueble, el pago de lo que esté adeudando, ni siquiera puede apelar a la Corte Superior si es que no ha cubierto
el valor de los cánones de arrendamiento que está en mora. Importante información. Ahí quiero plantearte otra interrogante que este rato se me viene a la mente. A ver, este famoso tema de la garantía, que tantas veces no es devuelta, lamentablemente, no por todos, hay que decirlo, pero sí por ciertos malos arrendadores. Dicen, no, es que usted me dejó destruidas las paredes, no me devolvió el bien inmueble en las mismas condiciones que yo le había entregado y sin que esto sea fundamentado. ¿Qué puede hacer ahí el arrendatario? ¿Cómo puede exigir que se le devuelva esa garantía que entregó cuando firmó el contrato de arrendamiento? Primero tenemos que hacer una puntualización. Por lo general, en los contratos de arrendamiento, el propietario o el arrendador, él lo que hace es proteger su patrimonio. Es decir, hablamos de ese departamento, de esa casa, de esa habitación. Y para dar en arrendamiento a una persona, le exige una garantía. ¿Y cuál es ese monto de la garantía? Piden a lo mejor 2 cánones de arrendamiento, 3 cánones de arrendamiento, dependiendo de la calidad, de la estructura, de la ubicación del bien inmueble. Lo segundo, al concluir el contrato de arrendamiento, si ese bien inmueble vas a entregar en las mismas condiciones que recibiste cuando se suscribió el contrato, si no hay daños, si no hay destrucción, el propietario está en la obligación de restituirte o de devolverte ese monto de la garantía, porque no es que tú o alguna persona entregó ese monto para que usufructe o se quede el propietario. No, le estaba regalando en es pocas para palabras. garantizar el buen uso de ese bien inmueble. Ahora, si no quiere devolverle, ¿qué puede hacer? Porque eso era lo que yo te consultaba. Claro, bueno, si no quiere devolver, tendríamos que primero acudir a la mediación, a un centro de mediación que hay en la Cámara de Comercio, que hay en los colegios de abogados, que hay en el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Buscar el patrocinio de un abogado de la Defensoría Pública para que gratuitamente le defienda y ver si se soluciona pacíficamente. Si a través de la mediación no se llega a un acuerdo, lógicamente tendrá que acudir ante el juez de inquilinato, presentar la demanda y pedir la devolución de esa cantidad de dinero. Perfecto. Te planteo otra interrogante, otra inquietud que es muy común también relacionada a estos casos. Para presentar la demanda por cualquiera de las 9 causas o causales que establece el artículo 30 de la Ley de Inquilinato, entre ellas, y tú ya la habías señalado una, la falta de pago de 2 o más cánones de arrendamiento, la Ley de Inquilinato exige que a la demanda se acompañe, entre otros documentos, el contrato de arrendamiento. Pero al inicio del programa habíamos señalado, y tú nos explicabas, que el contrato de arrendamiento puede ser verbal o escrito. Si es que no hay el contrato por escrito, ¿qué debe hacer el arrendador para suplir la falta de dicho contrato? Este es un problema y que ocurre igual diario, muy a menudo, muy general, que se da en nuestro entorno, Mauro. Cuando el inquilino está en mora del pago de los cánones de arrendamiento, o hay algazaras, o hay destrucción, o se ha subarrendado, o se ha hecho adecuaciones sin autorización del propietario y él quiere dar por terminado el contrato, se encuentra con un gran problema, que no puede demandar porque no tiene el contrato por escrito. Exacto. Pero enhorabuena, la Ley de Inquilinato determina que en estos casos, es decir, ante la carencia, ante la falta de un contrato por escrito, ¿qué es lo que puede hacer el propietario, el arrendador? Acudir ante el juez de inquilinato y hacer una declaración juramentada. En esta declaración juramentada dará a conocer quiénes son los comparecientes, es decir, cuál es el arrendador, cuál es el arrendatario, cuál es el bien inmueble, en dónde está ubicado, cuál es el canon de arrendamiento, el destino del bien inmueble, el plazo de duración, que no puede ser menos de 2 años para vivienda. ¿Y esta declaración juramentada ante un notario también podría ser? La Ley de Inquilinato también establece en una de sus disposiciones que se puede acudir ante un notario. Mira ahí como que hay una pequeña confusión, ¿no? Como una antinomia, sí, algo y ciertos jueces, una laguna, un vacío. Sí, y ciertos jueces no como que claro. exigen que tiene que ser ante el juez de inquilinato. Perfecto. Pero también en la práctica lo que hacen es acudir ante un notario, hacer esa declaración juramentada, presentar este documento, a más también del registro
del registro del municipio en donde esté determinado cuál era el canon de arrendamiento que tenía que cobrar. Si no presenta esos documentos, entre otros, el juez no le va a admitir a trámite. Finalmente, te planteo otra interrogante que me parece que es muy habitual y más en estas épocas de crisis económica y en contextos tan difíciles como los que estamos atravesando como país. ¿Puede o no puede el dueño de la vivienda, el arrendador, desalojar libremente al inquilino por la falta de pago de los cánones de arrendamiento? No se ha pagado varios meses, viene el dueño, le desocupa, le bota a la calle, como se dice popularmente, y le deja con las cosas en plena vía pública. ¿Eso es legal, es procedente? Y si no es así, ¿qué puede hacer el inquilino que se ha visto lamentablemente en esta situación? Tú has tocado un tema muy sensible, un tema que lamentablemente hemos sido testigos durante todo este tiempo, en especial en el año pasado, en el año 2020. Como consecuencia de la pandemia, muchos inquilinos, muchos arrendatarios no han podido cancelar el valor del canon de arrendamiento. Han tratado de llegar a acuerdo con los propietarios, no ha existido ese acuerdo, no les han dado facilidades para que puedan pagar. ¿Y qué es lo que han hecho? A la fuerza les han sacado sus bienes, sus enseres y les han puesto en la calle. A través de los diferentes medios de comunicación hemos visto, o en redes en la sociales, televisión, igual. en las redes sociales, niños, niñas con sus padres en la calle, Gente durmiendo en la calle, en un parque, en una avenida. Con 4 cositas en la calle, botados, Eso, Mauro, desalojados. es inconstitucional, es ilegal, es una medida arbitraria e ¿Quién tiene que inhumana. definir? ¿Quién tiene que definir eso? Ante ello, ¿qué es lo que debería hacer primero el arrendador, el propietario, para proceder a desalojar? Presentar la demanda ante el juez de inquilinato por una de las 9 causales Perfecto. que establece el artículo 30 de la ley a la que hemos hecho referencia. Con la demanda, si sustenta, si justifica una de las causales, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Dar por terminado el contrato de arrendamiento, correcto, disponer que pague todo lo que está deudando por los cánones de arrendamiento, servicios básicos y ordenar la desocupación y entrega del inmueble. Es decir, solo el juez puede disponer el desalojo Así es. de la Mira, vivienda. Si luego de ejecutoriada esa sentencia no desocupa pacíficamente el inquilino o el arrendatario, allí sí el juez con la fuerza pública puede correcto, ordenar el desalojo. Pero antes, si no hay una sentencia, eso es inconstitucional, eso es arbitrario, eso es ilegal, eso es inhumano. Correcto. Y ahora bien, creo que has explicado ampliamente el contenido de este tema, creo que ha sido de mucha utilidad. Yo quisiera dar paso a una de las interrogantes que justamente relacionado con el tema hoy analizado nos lo ha hecho llegar uno de nuestros seguidores acá a Desalineados y a su programa de orientación legal y social, La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Doctor, buenos días. Necesito hacerle una consulta. Sabe que me arriendan un apartamento, en los cuales desde el inicio del mismo no me han querido emitir los recibos correspondientes. Y por último, en este último mes ya no me quiere cobrar la renta. Guíeme, ¿qué debo hacer? Gracias por la pregunta. Mira, Mauro, esos son otros de los casos que hemos tratado en los problemas de parte del empleador. Se niega, según la pregunta que nos están haciendo, se niega el arrendador a entregarle la factura por el pago del canon de arrendamiento. Allí está comiendo una ilegalidad y una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque el arrendador está en la obligación de entregarle la factura por el pago del canon de arrendamiento. ¿Y por qué no lo hace? Probablemente para algún momento decir que está en mora en 2 correcto, o más cánones de arrendamiento, justificar ante el juez y pedir la desocupación y entrega de ese inmueble. Ante esta situación, lo que usted podría hacer es acudir primero al Servicio de Rentas Internas y denunciarle que no le está dando las facturas, porque el propietario tiene que también tributar, pues,
tiene que tributar, salvo que sea un mayor adulto o alguna otra cuestión para que no tribute, sí, o esté exonerado, lo uno. Lo otro también que nos está consultando, que no quiere ya recibir, nos dice, el canon de arrendamiento. Ahí sí ya me da la pauta, Mauro, de que definitivamente está buscando argumentos para después presentar la demanda por el falta de pago del canon de arrendamiento y dar por terminado el contrato. Perfecto. Ante esa situación, ¿qué es lo que debe hacer? Simplemente consignar los cánones de arrendamiento ante el juzgado de inquilinato. Vaya a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, para que le patrocinen y presente ante el juez de inquilinato, le notifican al propietario con esa consignación y de esa manera usted está al día en el pago de sus cánones. Me quedo con esa última parte. Hemos llegado a la conclusión, a la parte final de su programa de orientación legal y social, La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Ha sido un gusto compartir contigo, así que desalineados, desalineados, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema en La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Hasta la próxima, chao. Gracias.